el doctor Rodrigo Lara Restrepo, el representante de la Cámara. Congresista, bienvenido, ¿cómo ha estado? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Queríamos hablar para desarrollar un tema, aprovechando la votación en este instante, sobre un tema que tiene que ver con la edad de los funcionarios públicos, a propósito de la discusión en torno al nuevo Contralor General de la República. ¿Qué plantea, doctor? Bueno, básicamente existe una edad de retiro forzoso a los 65 años para todos los servidores públicos, pero existen unas excepciones a esa regla. Los congresistas son servidores públicos que no tienen edad de retiro, los presidentes, los ministros, los asesores de los presidentes, directores de departamentos administrativos. Sin embargo, existen otros funcionarios que, en virtud de la importancia del cargo que ostentan, de la función que ejercen, pues creo que también deben tener una edad de retiro, o no tener edad de retiro, o una edad de retiro más alta. Estamos refiriéndonos a los organismos de control, al Contralor, al Procurador y al Defensor del Pueblo, y en particular, porque esto no va dirigido para un organismo de control, como lo pretenden algunos, los magistrados de las altas cortes, en donde la experiencia, la sabiduría, son los mejores consejeros para fallar e impartir justicia. Por orientar a la opinión pública, como está el panorama hoy, en 2 años el doctor Edgardo José Amaya Villazón cumple 65 años. Si pasa su proyecto, estaría blindado, si no... Bueno, pues es que sería absurdo que un contralor que es elegido por una interpretación exegética y no exenta de política tuviera que retirarse. Pero creo que lo más relevante de esta norma es en lo que atañe a los magistrados de las altas cortes. Mire usted la Corte Suprema de los Estados Unidos y usted se da cuenta que los magistrados tienen 80, 85 años. A veces las canas son la mejor o la más clara garantía de sabiduría en la justicia, cuando se imparte justicia. Y créame que un hombre de 70 años o de 75 años, o mayor de 65 años en general, en términos académicos, a veces se encuentra en plena juventud. Y en la cultura oriental, precisamente esas canas son sinónimo de experiencia, de apoyo y de consulta permanente. Absolutamente, es que es absurdo que los magistrados deban retirarse a los 65 años. Es más... Es decir, ¿usted considera que a los 65 años, el doctor Rodrigo, existe plena facultad de un funcionario, en este caso los magistrados? Absolutamente. Le doy, por ejemplo, Alfonso Gómez Méndez, exministro de Justicia, un extraordinario jurista. ¿No estaría Alfonso Gómez Méndez en capacidad de ser un gran magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Todos coincidimos que sí. Sin embargo, tiene 65 años y no podría ejercerlo por la arbitrariedad de esta norma. Tengamos en cuenta también lo siguiente. Esa edad de retiro de 65 años se decretó en 1968, cuando la expectativa de vida de los hombres en Colombia era de 55 años y de las mujeres de 58. Hoy en día la expectativa de vida son 70 años y 77 años. Los avances de la medicina llevan a que las personas sean cada día más longevas y puedan vivir en mucho mejor condiciones su vejez. ¿Por qué vamos a retirar a una persona a los 65 años cuando puede aportarle tanto de su experiencia y su conocimiento al país en las altas cortes después de los 65 años? Doctor Rodrigo Lara Restrepo, en otro tema, usted es representante de la Cámara por Bogotá. Varias noticias han copado el interés. Una de ellas tiene que ver con el aparente pedido o solicitud a la Policía de Tránsito para que imponga comparendos en la capital de la República en un número elevado. ¿Qué opinión le merece este hecho si llegase a ser cierto? No, pues sería gravísimo que se presionen este tipo de sanciones administrativas como son los comparendos. Los comparendos deben impartirse en el momento que se comete una infracción, no debe ser una política draconiana o una política sancionatoria expresa de metas o de número de partes, pues porque esto desfigura la esencia y la filosofía de la figura. Un tema también que está en la carpeta informativa tiene que ver con un hecho de último momento o que se generó, pero que sigue presentando reacciones con la doctora Clara Rojas y el comunicado de la guerrilla de las FARC. ¿Cuál es su análisis, doctor Rodrigo Lara, al decir la guerrilla que no puede llamarse víctima la doctora Clara Rojas? No, pues espantoso. A ver, el proceso de paz no convierte en ángeles a las FARC, siguen siendo terroristas, siguen siendo bandidos. Lo que pasa es que todos los gobiernos deben, por un lado, intentar terminar militarmente y presionar militarmente a la contraparte en un conflicto, pero también deben intentar terminar anticipadamente ese conflicto. Entonces nosotros creemos en el proceso de paz como una política paralela a la presión militar a esos terroristas, pero este proceso de paz no los vuelve
El narcotráfico, el doctor Rodrigo Lara Bonilla, que en paz descanse, recuperó la libertad John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. ¿Qué sintió? No, pues el señor Popeye no participó en el homicidio de mi padre, él llegó a esa estructura criminal del cartel de Medellín después de la muerte de mi padre. Pues él purgó una pena y fue condenado bajo las normas que existían en ese momento por esos hechos, y eso es lo que dicta la justicia, y se debe respetar pues la decisión judicial de darle libertad porque cumplió su pena. Yo más bien le digo, hay muchos integrantes de ese cartel de Medellín que hoy están en la impunidad, que hacen política, que participaron de todos esos hechos y a los que nunca les ha llegado la justicia. Eso sí me preocupa a mí. Repita eso, tenga la gentileza, doctor Rodrigo. ¿Hoy hay miembros de ese cartel de Medellín haciendo política en la actualidad? Por supuesto. Por lo menos amigos políticos del cartel de Medellín, por supuesto, claro. Doctor Rodrigo, muy amable, muchas gracias. Bueno, ok, con gusto. Rodrigo Lara Restrepo, representante de la Cámara por Bogotá, pasó la información de la plenaria. Seguimos atentos a